Hubo un viernes por la noche en que me senté frente a la mesa de mi cocina, con todas las cuentas esparcidas frente a mí, y los números simplemente no daban. Había luchado tanto ese mes que ya no me quedaban fuerzas para seguir siendo fuerte. Pero lo que pasó en los días siguientes fue algo que yo nunca hubiera podido planear, ni imaginar, ni merecer sola. Lo que Dios hizo esa semana cambió mi vida de una manera que todavía hoy me hace llorar cuando lo recuerdo. Antes de continuar con este testimonio, quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia llegó hasta ti, cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Siempre me emociona imaginar hasta dónde puede llegar el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y si tú también crees que Dios todavía transforma historias, te invito a suscribirte al canal para acompañar otros testimonios como este. Me llamo Luz Esperanza Martínez, tengo 39 años y vivo en Ecatepec, en el Estado de México. Una de esas colonias donde la vida no siempre es fácil, pero donde la gente aprende a salir adelante con lo poco que tiene. No soy una mujer de recursos ni de estudios universitarios. Soy madre de 2 hijos y me gano la vida vendiendo tamales y café de olla en un pequeño carrito que yo misma adapté para trabajar cerca de una parada de autobuses. Todos los días me levanto a las 4:30 de la mañana. Mientras la colonia todavía está en silencio, yo ya estoy en la cocina encendiendo el fogón, preparando la masa de los tamales y calentando el café. Después, empujo mi carrito por las calles todavía oscuras hasta llegar a la parada donde suelo vender. Ese carrito no es solo mi trabajo, es lo que mantiene a mi familia de pie cada día. Desde que mis hijos eran chicos, aprendieron a verme trabajar así, a levantarme antes que el sol, a no quejarme, a hacer lo que había que hacer sin esperar que nadie viniera a resolverlo por mí. Mi hijo mayor Daniel, que tiene 17 años, creció viéndome empujar ese carrito. Y mi hija menor me acompaña en silencio muchas mañanas antes de irse a la escuela. Ellos son mi razón para no rendirme nunca. La fe siempre fue parte de mi vida, aunque no siempre la practiqué de la manera que debía. Mi mamá me enseñó desde chica a buscar a Dios en los momentos difíciles, a orar antes de dormir, a agradecer aunque las cosas no estuvieran bien. Y aunque hubo temporadas en que me alejé un poco de la iglesia por el trabajo y el cansancio, nunca dejé de hablarle a Dios en silencio. Nunca dejé de buscarlo cuando el camino se ponía oscuro. Mi vida de casada no terminó bien. Mi exmarido y yo nos separamos hace algunos años, y desde entonces he criado a mis hijos prácticamente sola. No fue fácil aceptarlo. Hubo noches muy duras en que me pregunté si había hecho bien, si podría salir adelante, si mis hijos iban a estar bien sin un papá presente todos los días. Pero aprendí algo que nadie me pudo enseñar en un libro, que cuando una mujer decide levantarse, Dios le da fuerzas que ella misma no sabía que tenía. Con el tiempo encontré mi ritmo, el carrito, los tamales, los clientes de siempre, la rutina que me daba estabilidad. No era una vida de lujos, pero era una vida digna. Me sentía orgullosa de lo que había construido sola con mis manos y mi esfuerzo. Y cada noche, antes de dormir, le daba gracias a Dios por el día que había pasado, por la comida en la mesa, por mis hijos durmiendo a salvo. Eso era suficiente para mí. Pero hubo algo que me llenaba el corazón más que cualquier otra cosa. Los domingos, cuando podía, llevaba a mis hijos a una pequeña iglesia evangélica de la colonia. Una iglesia sencilla, con sillas de plástico, ventiladores ruidosos y un pequeño púlpito de madera. Pero ahí adentro yo encontraba algo que el trabajo y el esfuerzo no me podían dar. Encontraba paz. Encontraba la certeza de que no estaba sola, que Dios me veía aunque el mundo no lo hiciera. Pero el último mes había sido el más difícil de mi vida. Todo comenzó cuando mi exmarido, que debía ayudar con los gastos de nuestros hijos, simplemente desapareció y dejó de enviar dinero, sin aviso, sin explicación. De un día para otro, ese ingreso que contaba para cubrir lo básico dejó de llegar. Y los gastos siguieron siendo los mismos, aunque el dinero ya no alcanzara para cubrirlos. Pocos días después llegó otro golpe. Inspectores del municipio pasaron por la calle donde yo vendía y retiraron mi pequeño puesto, diciendo que no tenía permiso para trabajar allí. Me quedé parada en la banqueta viendo cómo se llevaban las cosas, sin poder hacer nada. Sin el puesto no había ingresos. Y sin ingresos no había forma de pagar lo que debía, ni de alimentar a mis hijos como siempre lo había hecho. Y como si eso no fuera suficiente, esa misma semana mi hijo Daniel se vio involucrado en un problema en la escuela, y fue suspendido por algunos días. No fue algo grave,
pero en ese momento fue la gota que derramó el vaso. Sentí que todo se me estaba saliendo de las manos al mismo tiempo. Las cuentas comenzando a acumularse, la luz atrasada, la renta a punto de vencerse, y el refrigerador cada vez más vacío. Recuerdo que esos días caminaba por la colonia con una sonrisa en la cara, para que nadie notara lo que estaba cargando por dentro. Saludaba a los vecinos, respondía que todo estaba bien cuando me preguntaban. Seguía adelante como si nada, pero por dentro estaba deshecha. Porque no era solo el dinero, era el cansancio acumulado de años de luchar sola, y sentir que por más que uno se esfuerza, hay momentos en que la vida simplemente no da tregua. Pero cuando pensé que nada podía empeorar, llegó otra noticia. Mi madre, que vive en Ciudad Nezahualcóyotl, tuvo que ser hospitalizada después de sentirse muy mal. Y yo ni siquiera tenía dinero suficiente para el transporte para ir a verla seguido. Me quedé con esa angustia en el pecho sin poder hacer nada, sin poder estar con ella, sin poder ayudarla como hubiera querido. Eso me dolió de una manera que ninguna cuenta atrasada me había dolido antes. El viernes por la noche, después de acostar a mis hijos, me senté en la pequeña mesa de la cocina y miré todas las cuentas esparcidas frente a mí. Intenté hacer los números una vez más, buscando alguna combinación que no había encontrado antes. Pero los números no daban. Y fue ahí cuando empecé a llorar. No era un llanto de desesperación. Era ese llanto silencioso de alguien que ya ha luchado demasiado y siente que ya no le quedan fuerzas para seguir siendo fuerte. El sábado pasó muy pesado. Me levanté sin energía, hice lo mínimo que podía hacer, y pasé el día tratando de no pensar demasiado en todo lo que estaba mal. Mis hijos me miraban de vez en cuando con esa expresión de niños que saben que algo no está bien aunque nadie se los haya dicho. Intenté ser normal para ellos. Preparé la comida, les hablé, les pregunté por sus cosas, pero por dentro seguía cargando ese peso enorme que no sabía cómo soltar. Esa noche antes de dormir, me arrodillé al lado de mi cama como lo había hecho desde chica, pero las palabras no me salían. Solo me quedé en silencio durante un buen rato, con las manos juntas y los ojos cerrados. Y en ese silencio le dije a Dios algo muy sencillo. Señor, estoy muy cansada. No sé qué más hacer, pero sigo confiando en ti. Y me fui a dormir sin saber si algo iba a cambiar, solo con esa pequeña llama de fe que se negaba a apagarse, aunque todo lo demás estuviera oscuro. El domingo por la mañana, aunque estaba cansada y sin muchas esperanzas, tomé a mis hijos y fuimos a la iglesia. No sé exactamente por qué lo hice ese día en particular. Hacía tiempo que no íbamos por el trabajo y el cansancio de los domingos. Pero algo dentro de mí me decía que necesitaba ir, que necesitaba estar en ese lugar aunque fuera con sillas de plástico y ventiladores ruidosos. Cuando el pastor comenzó a predicar, sentí algo muy extraño. Habló exactamente sobre esos momentos en que parece que todo sale mal al mismo tiempo. Dijo que a veces Dios permite ciertas tormentas porque está preparando algo que todavía no podemos ver. Cada palabra parecía hablar directamente a mi corazón, como si ese sermón hubiera sido preparado especialmente para mí, para ese domingo, para ese momento exacto de mi vida. Cuando llegó el momento de la oración, ya no pude contenerme. Me arrodillé ahí mismo, entre las sillas de plástico, y empecé a orar como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. No pedí riqueza, no pedí una solución mágica. Solo dije con lágrimas en los ojos, Señor, ya no sé qué hacer, pero estoy poniendo todo en tus manos. Cuida de mi familia y ayúdame a empezar de nuevo. Y algo cambió dentro de mí en ese momento. Algo que no sé explicar, pero que sentí muy real. Si esta historia ya tocó tu corazón hasta aquí, escribe en los comentarios. Dios es fiel. Porque lo que pasó a partir del día siguiente es algo que yo nunca hubiera podido planear ni imaginar sola. Y quiero que lo leas sabiendo que Dios también puede hacer algo así en tu vida. Salí de la iglesia más ligera, sin dinero, sin respuestas, pero con una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. En el camino de regreso a casa pasé frente a la tiendita del señor Aurelio, un señor mayor que tenía su negocio en la esquina desde hace años. Lo vi cargando unas cajas pesadas completamente solo, y sin dudarlo un segundo dejé a mis hijos esperando y fui a ayudarle. Era un gesto pequeño, pero sentí que era lo que debía hacer en ese momento. El señor Aurelio me lo agradeció mucho y me invitó a pasar un momento. Me ofreció un refresco y comenzamos a platicar. Le conté algo de lo que estaba viviendo,
No todo, pero sí lo suficiente para que entendiera que estaban siendo días muy difíciles. Él me escuchó con mucha atención, y al final me dijo algo que se me quedó grabado. Dios nunca cierra una puerta sin abrir una ventana. Ya verás. Me fui a casa con esas palabras resonando en el corazón. Esa tarde preparé una olla de sopa con lo poco que tenía en la alacena, y cuando vi que había hecho de más, pensé en la señora Rosario, una vecina anciana que vivía sola a unas casas de la mía. Tomé un tupper, le serví una buena porción y fui a tocárselo. Cuando abrió la puerta y vio la sopa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que no había comido bien en 2 días. Yo me quedé un momento con ella, le tomé la mano y oramos juntas antes de irme. Regresé a mi casa con el corazón extrañamente lleno, a pesar de todo lo que faltaba en la alacena. Porque hay algo que aprendí con los años, que nadie me puede quitar. Cuando uno da aunque no tenga mucho, algo se mueve en el cielo. No lo entiendo completamente. Solo sé que cada vez que abrí la mano para dar en medio de mi propia necesidad, Dios siempre encontró la manera de devolverme más de lo que yo había dado. Siempre. De formas que yo no esperaba. A la mañana siguiente, el lunes, ocurrió la primera sorpresa. Todavía estaba tomando mi café, cuando escuché unos golpes en la puerta. Era una vecina, la señora Consuelo, con una expresión emocionada en la cara. Me dijo que había visto en un grupo de Facebook de la colonia que estaban buscando a alguien para vender desayunos para los trabajadores de una gran obra de construcción que había comenzado esa semana. Y me dijo algo que me llegó directo al corazón. Pensé en ti inmediatamente. Yo tomé mi viejo fogón, compré un poco de masa afiada en la tiendita del señor Aurelio y decidí intentarlo. No tenía nada que perder. Llegué al lugar con mi carrito y mis tamales recién hechos mientras los obreros empezaban su jornada. En menos de 2 horas, todo lo que había preparado se había vendido. Era el primer día en mucho tiempo que regresaba a casa con dinero suficiente para comprar comida. Me paré en la esquina, cerré los ojos y le dije gracias a Dios en silencio. El martes regresé con más tamales y más café. Uno de los ingenieros de la obra se acercó y me preguntó si podía llevar desayuno todos los días para los trabajadores. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. Esa noche preparé el doble de masa con una energía que hacía semanas no sentía. Porque cuando Dios abre una puerta no la abre a medias. La abre de par en par y uno solo tiene que tener el valor de entrar. El miércoles una clienta nueva me dijo que iba a grabar un video corto de mis tamales para compartirlo en sus redes. Era algo sencillo, sin producción ni nada especial. Solo ella diciendo que eran tamales simples pero hechos con mucho cariño. Ese video comenzó a circular entre los vecinos de la colonia y más allá. Los comentarios decían que querían probarlos, que dónde podían encontrarme, que se veían deliciosos. Yo lo leía en el celular de Daniel sin poder creerlo. El jueves el movimiento ya era mucho más de lo que podía atender sola. Las personas llegaban preguntando, los pedidos por WhatsApp no paraban, y yo corría de un lado a otro tratando de cumplir con todo. Fue entonces cuando Daniel, mi hijo mayor, me dijo que quería ayudarme antes de irse a la escuela. Lo vi ponerse el delantal con esa seriedad de muchacho que quiere hacerlo bien, y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho de orgullo y gratitud al mismo tiempo. Y el viernes ocurrió algo que yo no esperaba para nada. Un pequeño empresario de la colonia que había visto el video se acercó a hablar conmigo al terminar el servicio. Me presentó como don Ernesto, y me dijo que tenía un local pequeño vacío cerca de una plaza muy concurrida. Y entonces me hizo una propuesta que jamás imaginé escuchar. Me ofreció usar ese local durante algunos meses sin cobrar renta, para que pudiera crecer y tener un lugar fijo donde trabajar. Yo lo miré sin saber qué decir. Solo pude decir gracias. Y por dentro le decía gracias a Dios. Nunca había contado esto a nadie, pero esa noche, después de que mis hijos se durmieron, me senté sola en la cocina en el mismo lugar donde el viernes anterior había llorado frente a las cuentas. Y esta vez no había cuentas sobre la mesa. Había una libreta con pedidos, un teléfono con mensajes y una paz tan profunda que llenaba cada rincón de esa pequeña cocina. Me quedé ahí un buen rato, solo respirando, solo agradeciendo. En pocos días yo, que pensaba que iba a perderlo todo, empecé a ver puertas abrirse una tras otra. El local de don Ernesto me permitió tener un espacio fijo, ordenado y visible para trabajar. Las clientas empezaron a llegar no solo por los tamales, sino también por el ambiente.
porque había algo en ese lugar que la gente sentía al entrar, algo que no estaba en la decoración ni en los precios, era algo que venía de adentro. Y yo sabía exactamente de dónde venía. Mi madre recibió el alta del hospital y comenzó a recuperarse en casa. Pude ir a verla más seguido porque ya tenía para el transporte. La encontré más tranquila, con mejor color en la cara. Nos sentamos juntas en su cocina a tomar café y le conté todo lo que había pasado esa semana. Ella me escuchó con los ojos brillantes y cuando terminé solo dijo, Dios es muy bueno, mija. Y las dos nos quedamos en silencio un momento, sabiendo que esas 4 palabras lo decían todo. Daniel regresó a la escuela y siguió ayudándome por las mañanas antes de entrar a clases. Lo veía crecer de una semana a la otra. Aprendió a atender a los clientes, a manejar el dinero, a organizarse. Ya no era solo mi hijo ayudando a su mamá, era un joven aprendiendo a construir algo propio. Y eso me llenaba de una satisfacción que ningún billete podía comprar. Porque el trabajo que se hace con las manos y con fe forma a las personas de una manera que no hay escuela que enseñe. El dinero que antes apenas alcanzaba para lo básico empezó a mejorar semana tras semana. Pude pagar las cuentas atrasadas, puse al corriente la renta, llené el refrigerador. Y un día, al llegar a casa después del trabajo, me di cuenta de algo que hacía tiempo no sentía. Estaba cansada, sí, pero era un cansancio diferente. Era el cansancio de quien trabaja con propósito, de quien sabe para qué se está esforzando. Y eso tiene un sabor completamente distinto al cansancio del miedo. El domingo siguiente regresé a la misma iglesia, me senté en la misma silla de plástico, saludé a las mismas personas de siempre. Y cuando llegó el momento de la oración, volví a arrodillarme en el mismo lugar donde la semana anterior había llorado pidiendo ayuda. Pero esta vez no pedí nada, solo lloré y agradecí. Porque entendí algo muy profundo en ese momento. La oración más poderosa que existe no es la que pide con desesperación, es la que agradece con fe lo que Dios ya está haciendo. Hoy sigo vendiendo tamales, sigo levantándome a las 4:30 de la mañana, sigo empujando mi carrito, aunque ahora también tenga el local de don Ernesto. Mi vida sigue siendo sencilla, trabajadora y humilde, pero algo cambió profundamente por dentro. Cambió la manera en que veo los momentos difíciles. Ya no los veo como señales de que todo está perdido. Ahora los veo como señales de que Dios está preparando algo que yo todavía no puedo ver. Y lo que quiero que te lleves de esta historia es algo muy simple pero muy poderoso. Dios ve cuando nadie más ve. Dios escucha las oraciones hechas en medio del cansancio. Y a veces cuando ponemos todo en sus manos con honestidad y con fe, una nueva semana puede comenzar llena de milagros que jamás imaginamos vivir. No importa qué tan vacío esté el refrigerador, no importa qué tan acumuladas estén las cuentas, no importa qué tan cansada estés, Dios siempre tiene un plan, y ese plan siempre llega a tiempo. Y ese domingo entendí algo que nunca más voy a olvidar. Cuando uno pone todo en manos de Dios, aunque no tenga nada, cuando da aunque le falte, cuando confía aunque no vea la salida, Dios hace que los milagros lleguen de donde menos uno los espera. No antes, no después, exactamente cuando tienen que llegar, exactamente como Él lo prometió. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que la compartas con alguien que necesite escucharla hoy. Tal vez hay una persona cerca de ti que está sentada frente a sus cuentas en la madrugada, sin saber que Dios ya tiene un plan para su vida. Cuéntame aquí en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón. Me emociona mucho leer cada mensaje. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Hay muchos testimonios más como este esperando por ti.